Efesios 5, del versículo 15 al 16. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, nosotros vemos aquí, es un consejo que nos da Pablo, por medio de este libro de Efesios. Le está dando este consejo a la iglesia de Éfeso, y en esta noche Dios nos está hablando a nosotros. El primero nos está llamando a nosotros a usar nuestros sentidos, ¿cierto? Acá está hablando de que mirad pues con diligencia. Nosotros sabemos que la palabra diligencia o ser diligente es cuando nosotros estamos antes de que sucedan las cosas. No esperamos que nos venga la enfermedad, entonces estamos prevenidos, no esperamos que venga la escasez, no esperamos que venga la crisis, sino que nosotros estamos con diligencia. Dice: como andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí Dios nos está hablando de una sabiduría no humana, ¿sí? Porque dice la palabra, Dios llama a los que son orgullosos o arrogantes y quizás piensan que todos se lo saben, Él los llama sabios en su propia opinión. Pero el Señor aquí nos está llamando a una sabiduría totalmente diferente. Dice que con esta sabiduría nosotros debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, cuando yo era pequeña, a mí me gustaba mucho el circo. ¿Sí? ¿Alguna vez alguien ha ido a algún circo? Y lo que más me gustaba del circo eran los animales. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando tuvimos la experiencia de que llegó el circo al pueblo, uno: mami, lléveme al circo, porque a uno le gustaba mucho ver el show de los animales. Pero algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque aquí en La Calera vino un circo donde trajeron animales, y eran animales grandes. Ellos venían por la avenida con los elefantes, pues obviamente traían los animales que se podían sacar, no podían sacar los leones. Y a mí lo que me llamaba la atención era cómo ellos podían hacer que este elefante se quedara digamos allá en ese lugar, porque el elefante tiene muchísima fuerza. Con un solo movimiento del elefante, la carpa totalmente la arrastraría, ¿cierto? Y entonces les estoy contando, es una historia que ya está, yo sé que algunos ya dijeron: yo me sé esta historia, pero de pronto yo preguntaba: bueno, pero ¿por qué los elefantes? Entonces muchas personas de pronto decían: no, lo que pasa es que a ese elefante se adiestró, ¿sí? Y yo decía: bueno, pero solamente adiestramiento hace que ese elefante se comporte así. Y no, cuando de pronto leyendo me di cuenta que desde pequeños los amarran a una estaca, les colocan una cadena y los amarran a una estaca, y el elefante, que en ese momento no tenía mucha fuerza, empieza a hacer fuerza, arrastrar, y simplemente el elefante no se puede soltar porque la estaca lo sostiene porque es pequeño. Y este elefante crece en esa condición, ¿sí? Pero el elefante no se ha dado cuenta que es muy grande y que la estaca es muy chiquita, que él solamente con hacer esto, ya siendo grande, puede volarse de ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros estamos como ese elefante, con la estaca, ¿sí? No se ha ensanchado nuestra estaca hasta ahí, desde cuando nosotros empezamos a crecer. Algo que quiero que también leamos en Proverbios 23:7 dice, Proverbios 23:7 dice: por el cual en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Algo que me impactaba es que el poder del pensamiento es impresionante. Mire lo que está diciendo Proverbios. O sea, Dios nos está hablando que así como usted piensa en su corazón, así como ese pensamiento que usted tiene en su corazón, quizás desde niño, tal es usted. O sea, que el resultado de lo que usted es en este momento es lo que está en su pensamiento y en su corazón. Entonces, los seres humanos, nosotros, nacemos con un sinnúmero de batallas, ¿cierto? Desde que somos pequeños tenemos miles y miles de batallas, pero a veces no nos damos cuenta quizás que una de las batallas más fuertes es contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos en un lugar donde quizás hemos sido heridos, donde quizás nos ha pasado como el elefante. De alguna manera, de pronto nuestros padres o de pronto nuestros cuidadores o las personas que estaban tan cercanas a nosotros nos dijeron algo que de pronto marcó nuestro corazón, y simplemente entró eso a nuestro corazón y decimos: no somos capaces. A veces estamos ni siquiera como el elefante que está solo de una patica, sino estamos de las manos y de los pies y de la mente, y simplemente decimos: no podemos,
No puede. Y ese es el engaño que quiere Satanás, tenerlo a usted engañado. ¿Por qué? Porque él ha venido a mentir. Y esa es la condición del pecado. Mostrar que nosotros no tenemos la capacidad, ¿sí? Que nosotros somos personas derrotadas. Y esto no solamente le pasa a unos cuantos, esto nos pasa a todos. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a ver y uno, digamos, a veces piensa, ¿por qué muchas personas terminan suicidándose? ¿Por qué muchas personas, digamos, simplemente no luchan por una relación, sino que simplemente se divorcian? ¿Sí? Porque simplemente pensamos que no podemos. Y algo que el Señor Jesucristo nos hablaba en Lucas 4:18, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Esta cita, Jesús la estaba hablando porque la estaba diciendo en Lucas 4:18, pero esta cita ya estaba en Isaías 61:1, ¿cierto? Nosotros ya sabemos esa parte. Pero si nosotros nos ponemos a mirar, el Espíritu Santo aquí ha venido aquí ha venido a estar con nosotros. ¿Por qué ha venido a estar con nosotros? Porque hay una necesidad en el ser humano. O sea, así es una necesidad tan grande que nosotros, él no está hablando específicamente de mujeres, específicamente de niños, específicamente de hombres o de alguna cultura específica. Dios está hablando en general. O sea que la necesidad humana es impresionante. Y aquí estamos hablando no de algo físico, porque dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Con qué propósito? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Y ahí hay un punto y coma. Dice que me ha enviado a ¿qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Mire cuán importante es para Dios sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. O sea que hay cautivos, ¿cierto? O alguno en esta noche dirá, yo como que yo estoy cautivo, o quizás estoy siendo oprimido. Dice que vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Entonces Dios nos está llamando en esta noche a que nosotros empecemos a liberar y renovar nuestra mente como Dios quiere. Eso solamente nosotros lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Porque aquí lo está diciendo su palabra. Dice que, bueno, nosotros muchas veces evidenciamos lo que somos cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones. Digamos, cuando yo tengo una pérdida de un ser querido, ahí es cuando yo realmente me doy cuenta quién soy yo. O cuando yo de pronto estoy enfrentado a una crisis donde simplemente ya no tengo un trabajo, estoy totalmente en quiebra, no tengo, mejor dicho, ni para la comida, y si tengo hijos, pues peor. O también, digamos, es una manera de como nosotros muchas veces vemos la vida, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo ha venido a proclamar libertad a los cautivos, Él ha venido a vendar a los enfermos, ha venido a consolar a los oprimidos. Y en la vida nosotros vemos que muchas veces los milagros físicos cuando está en una congregación son muy comunes, ¿sí? O sea, eso es una bendición, uno poder ir a un lugar, que yo sé que aquí va a pasar, que la gente llegue en silla de ruedas o llegue con una pierna más corta, más larga. Yo la vez pasada estaba viendo un video donde aparecía que un niño la pierna se le normalizaba, y eso es algo muy común, ¿cierto? Ver esos milagros físicos, y Jesús lo hizo porque su palabra nos muestra, Él libertó. Él trajo libertad a los endemoniados, Él trajo libertad a los paralíticos, Él levantó paralíticos, dio vista a los ciegos, o sea, Él resucitó, hizo tantas cosas que nosotros vemos que lo físico ya como que uno dice, sí, eso yo ya también lo había visto en algún lugar. Pero es raro ver uno decir a una persona, no, es que yo he estado oprimida y he sido libre, o es que yo he estado cautiva en mi corazón y en mi mente y he sido libre. Es raro ver eso, ¿cierto? Porque es algo con el cual lucha el ser humano. Entonces el Señor tiene la capacidad, así como de hacer milagros físicos, también de traerle libertad a su vida. ¿Sí? El Señor en esta noche ha venido a mostrarnos cómo es la condición humana, pero también ha venido a mostrarnos su poder y su gloria a través del Espíritu Santo. Ahora, vamos a leer en Mateo 18:3, dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
muchas de las cosas y de las luchas que nosotros tenemos diarias es porque eso está en nuestra mente. Entonces, como les decía, nosotros muchas veces estamos presos de nuestra mente, simplemente nosotros no abrimos nuestro corazón y esto hace que nosotros nos cerremos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas veces nosotros cerramos nuestra mente, cerramos nuestro corazón y nos amoldamos a la situación en la que nosotros estamos y no vemos que Dios puede hacer muchísimas cosas por nosotros, porque ese es el propósito que el Señor nos habla. En Lucas 24:13 dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Y qué pasa? Ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué pasó en ese momento? Hubo un hombre que se les acercó y empezó a hablar con ellos. ¿Sí? Ellos simplemente iban de camino, no se fijaron y empezaron a hablar con ellos y empezaron a escuchar todo lo que este hombre les decía. Ellos le dijeron, no sé, usted es el único hombre que no sabe lo que pasó. El versículo 30 y 32. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Es algo tremendo cómo ellos no se daban cuenta que ahí estaba Jesús con ellos. Simplemente en ese momento ellos tenían su mente como en un estado de tranquilidad, ellos como que no se dieron cuenta, pero ya cuando ellos vieron que él partió el pan, primero que hizo que él partiera el pan, dice que se les abrieron los ojos. Hoy Dios primero nos está abriendo a nosotros los ojos. Segundo, se les abrieron ¿alguien que encontró ahí? ¿Las qué? Las Escrituras. Cuando se abren las Escrituras, nuestra mente se abre. Cuando nosotros entendemos la palabra, entendemos nuestro propósito. Por eso es tan importante ver que cuando a ellos se les abrió la mente, ¿qué hicieron ellos? Dice que ellos fueron y que testificaron. Entonces, a veces Dios permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles. Eso es el pan diario de nosotros los humanos. Muchas veces se ha vendido un evangelio donde se dice que venga aquí hay prosperidad, aquí hay bendición, aquí. Pero es que la vida es difícil y la palabra lo dice. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y muchas veces a ustedes no les ha pasado que ustedes leen un versículo y ya, ustedes lo leyeron y ya, pero de pronto ustedes están pasando por una situación muy difícil y el Señor los lleva a ese mismo versículo y ¿qué pasa? Sus ojos son abiertos y nuestra mente es abierta, porque fueron abiertas las Escrituras. Por eso el Señor cada día que usted va y medita en su palabra, el Señor nos revela, nos abre las Escrituras para que nuestra mente sea abierta. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre cómo funcionamos nosotros los seres humanos. Saben que el cerebro es un órgano, ¿cierto? Y ustedes sabían que el cerebro es un órgano del sistema nervioso central y forma parte del centro del control de todo el cuerpo. O sea que es un órgano fundamental, ¿cierto? También es el responsable de nuestro pensamiento, es el responsable de nuestra memoria, es el responsable de nuestras emociones y el habla y el lenguaje. Me acuerdo que en una clase de neuropsicología el profesor nos explicaba mucho sobre las enfermedades que se generaban en el cerebro cuando hay, digamos, obstrucción en lo que son las venas y se forman esos trombos y hay parálisis. Y hay personas que pierden pierden el habla, pierden la escritura, o sea, no pueden, la motricidad, ellos tienen que empezar otra vez a ser como niños, tienen que empezar a aprender a hablar, empezar a escribir. Y miremos qué tan importante es el cerebro. Ahora, es el único órgano que sigue creciendo, se sigue desarrollando, o sea, sigue engordando su capacidad. ¿Por medio de qué? Por medio de las conexiones neuronales y también las células. O sea, el crecimiento de nuestro cerebro es muy importante. ¿Por qué, digamos, estoy haciendo referencia al cerebro? Digan, ¿qué tiene que ver eso con lo que estaba explicando? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente
muchas veces nos adaptamos a algo y hacemos que de pronto nuestro cerebro empiece a generar. ¿Sabían que el cerebro se puede envejecer? Que el cerebro también se puede atrofiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente nosotros nos conformamos y nos volvemos unas personas donde simplemente estamos acostumbradas a hacer las cosas sin mínimo esfuerzo, ¿sí? Algo por el cual, digamos, ha sido confrontada la iglesia hace mucho tiempo. Se decía que los cristianos son personas que no tienen conocimiento, son personas que no estudian, personas que no se capacitan, que ni siquiera leen la palabra como deberíamos de leerla, sino simplemente nos acostumbramos a venir a un lugar, ¿sí? Y ahí lo que pasa es que nos convertimos en religiosos. Nos acostumbramos a venir a un lugar y lo más chistoso es que nos sentamos en la misma silla, nos cogemos el mismo cojín, nos hacemos casi siempre al lado de la misma persona, y así esos son síntomas de que nuestro cerebro se empieza a atrofiar. ¿Por qué? Porque nosotros venimos acostumbrados a algo. El cerebro se adapta tan sencillamente a costumbres, se moldea a unas situaciones que realmente nos lleva a conformarnos, y cuando queremos experimentar algo nuevo, como que el cerebro le manda a usted un mensaje diciéndole: no, es que eso es muy difícil, es que eso no se puede, y pasa como el elefante. El elefante simplemente se atrofió, o sea, se atrofió muscularmente porque hace esto y se da cuenta que se va a llevar la carpa, todo el circo, los payasos y todo incluido. Entonces muchas veces nosotros dejamos que nuestro cerebro, estoy hablando de algo humano, físico, se atrofie, ¿sí? Y simplemente nosotros no nos preocupamos por conocer, por leer, por indagar. Bueno, la palabra habla esto, quiero leer en la otra parte de la Biblia, también quiero capacitarme con libros. Dios también ha permitido y ha revelado a muchísimas personas su palabra. La esencia de nuestro carácter, de lo que nosotros hemos vivido hasta los 6 años, la obtenemos en nuestra casa, ¿cierto? Entonces, el consejo que digamos yo, porque hablaba un poco, digamos, hablando sobre el órgano del cerebro, porque nosotros muchas veces lo que hacemos es que nos atrofiamos, nos conformamos, y aparte de eso, lo unimos con el carácter que ha sido formado en nuestra casa y decimos: Señor, es que tú no me ayudas. No, si viera esa pobreza en la que yo estoy, Señor, pero es que mire, uno no ve más allá. Y va y le dice al hermano: no, hermano, ¿cómo está? No, si le contara, no, estoy más mal. O sea, uno muchas veces empieza a adquirir y a tomar esa posición, simplemente porque tenemos primero el cerebro que no se está capacitando, que no está cumpliendo como tal el crecimiento que debe tener el cerebro de un cristiano, un hijo de Dios. Ni siquiera conocemos la palabra de Dios, sino que también nosotros nos dejamos afectar por nuestro carácter. ¿Por qué? Porque el carácter es formado de los 0 a los 6 años, eso nosotros lo sabemos, ¿cierto? Y realmente de lo que se ha formado en mí hasta esa edad es el reflejo de lo que soy ahora. Entonces, la meta que Dios ha trazado para todos los seres humanos es que podamos tener mayordomía sobre nuestra mente, dominar esos recuerdos o esas cosas que quizás a nosotros nos han marcado. A ver, levanten la mano de aquí, ¿cuántos se acuerdan del primer día de clase? Nuestro cerebro acumula todas esas cosas que nosotros hemos vivido de niños, lo que nos han marcado, ¿cierto? Hay cosas que nosotros nos acordamos bien, que usted dice: yo tenía puesto ese día saco rojo y mi mamá sacó una chancleta morada y me dio 20 chancletazos y me dejó marcada la pierna, y uno se acuerda de todo, ¿cierto? Eso se acuerda a usted, su mamá no, a su mamá ya se le olvidó. ¿Por qué? Porque fueron cosas que la marcaron a usted. Entonces, muchas veces esas cosas, Dios quiere es que nosotros empecemos a dominar esos recuerdos que nosotros llamamos pasado. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene la capacidad de dominarlos. Además, les cuento otra cosita del cerebro. En la noche, o sea, sí, el cerebro no guarda toda la información de lo que usted ha vivido en toda la vida. O sea, él no guarda toda la información, porque usted no se acuerda de todos los nombres de los compañeros con los que usted ha estudiado, ¿sí? ¿Se acuerdan de los nombres de las profesoras de todas? No, ¿cierto? Específicamente. ¿De las novias, los novios? De los novios y de las novias. Bueno, sí, son poquitos, ¿no? Entonces, digamos, ahí en este caso, el cerebro lo que hace es que en la noche sucede un proceso que no investigué bien cómo es, pero en la noche, como que ahí vamos a hablar técnicamente, se resetea, se formatea. Y hay también unos episodios que de pronto han sucedido, que han sido muy fuertes en la niñez de alguno de nosotros, que quizás se han olvidado.
Y hay testimonios que yo escuchaba que en sanidad interior hay muchas personas que en algún momento Dios permite que esos recuerdos, que de pronto digamos fue una violación, fue un suceso que impactó su vida, llegue con el propósito de que usted pueda sanar, porque eso llegó y quedó allá en un estado donde usted simplemente no se acuerda. Pero, y me llegó en esa escena donde de pronto, donde la persona va a la sanidad, se perdona, ¿sí? Han pasado ese tipo de cosas. Entonces, mira la capacidad que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una capacidad impresionante. Entonces, ¿ustedes sabían que nosotros tenemos más o menos 60.000 pensamientos al día? Miren, el pensamiento del ser humano es impresionante porque nosotros, se ha hecho un estudio y hay más o menos 60.000 pensamientos al día. De esos 60.000 pensamientos, el 70% son pensamientos negativos. Son pensamientos negativos. Y Dios no se equivoca cuando dice en su palabra, esperen si lo tengo acá, yo he notado el versículo. Sí, acá dice. Busquemos en segunda de Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, si Dios nos habla aquí de que nosotros debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, es porque es necesario llevar esos pensamientos, porque ese 70%, imagínese, 70% de negativismo. Por eso si usted se pone a mirar y a pensar, usted digamos, en cierta manera está haciendo lo que su pensamiento lo está llevando a pensar. Tal es su pensamiento, tal es él. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos enfrascados, y yo no sé si de pronto acá hay personas que se sientan así identificadas, que uno muchas veces se siente, se levanta, ¿cierto? Usted se levanta con una tristeza, ¿por qué? No sabe por qué, de pronto no ve más allá, la depresión, y nosotras en las mujeres se nos marca más por ciertas cosas. De pronto personas que siempre están criticando, ¿sí? Que siempre están mirando el punto negro, lo negativo en las personas. A ver, si ustedes vienen a la iglesia con mente de crítica, ¿ustedes creen que van a criticar al pastor? ¿Cierto? Si ustedes vienen con mente de crítica, si nuestra mente viene con mente de crítica, a usted no le va a gustar la alabanza, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque de pronto el pianista se desentona, la que está cantando ya, como me pasó ahorita que ya no daba más. Entonces, simplemente yo voy a tener por qué criticar. Y en cualquier lugar, no solamente en la iglesia, donde yo trabaje, siempre voy a tener a quien criticar, o sea, siempre voy a tener la mente de crítica. Pero si yo me levanto con una mente diferente, con una mente renovada, como lo dice la palabra, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo, pues mi perspectiva tiene que ser diferente. Yo tengo que ser diferente. Ahora, cuando nosotros hablamos de cosmovisión, que era lo que nos enseñaba Diego, ¿qué es la cosmovisión? Es la forma de cómo nosotros vemos la vida, a través, digamos, cosmovisión bíblica, pero la palabra cosmovisión como tal es eso, es ver la forma como yo veo la vida. Yo veo la vida de una manera, ustedes ven la vida de otra manera. O sea, cada uno de nosotros somos un mundo diferente. ¿Por qué? Porque hemos sido formados de una manera diferente, porque a mí me han marcado cosas diferentes, porque quizás cosas que me han pasado en la vida me hacen comportarme a mí diferente. Entonces es importante nosotros pensar cuando nosotros nos levantemos, ¿con qué perspectiva me voy a levantar hoy? También, ¿con qué mente abierta voy a recibir lo que Dios tiene para mí? ¿Con qué mente vinieron ustedes aquí a la reunión? El Espíritu Santo debe ser nuestro filtro, porque Él es nuestro amigo. Todo pensamiento que nosotros tengamos, que son si son 60.000 pensamientos, ¿cuánto sería el 70%? A ver, los matemáticos. 60.000 pensamientos. 430. De 43, perdón. 43.000. 43.000. El 70%. Sería el 70%. Entonces, llevar esos 43.000 pensamientos a la obediencia de Cristo es lo que Dios nos está llamando. El Espíritu Santo debe ser nuestro filtro, quien se encarga de llevar esos pensamientos cautivos a Jesús y recordarnos la obra que Él hizo en la tierra. Es importante que nosotros reconozcamos que solamente Él nos puede hacer libres a nosotros.
es importante que nosotros tenemos que empezar a marcar una pauta diferente en nuestra vida. Nosotros no podemos seguir dejándonos gobernar por nuestros pensamientos, porque así lo dice su palabra. Si esa es la manera como usted piensa, usted va, tarde o temprano va a hacer eso que usted está pensando. Si usted se levanta, 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una palabra que nosotros debemos de vivir. Tenemos nosotros la mente de Cristo, tenemos la posibilidad de nosotros levantarnos y mirar las cosas de una manera diferente, ver como Dios ve. Dice su palabra que sus pensamientos aún son más altos que nuestros pensamientos. O sea, si usted ha llegado hasta este punto y quizás usted lo ha hecho en sus fuerzas, el Señor le dice que lo que Él tiene para usted es algo más grande, ¿sí? Nosotros no debemos de seguir teniendo esa mentalidad y recordando, no, es que mi mamá me decía que yo no servía para nada, es que quizás mi abuelo me insultaba, me decía que esta chiquitita, que eso nunca va a salir adelante, o de pronto me mandaron palabras diciendo, es que a usted le va a pasar esto, es que usted va a tener muchos esposos, es que usted va a ser una cualquiera, porque muchas veces a uno le dijeron eso. Digamos, si uno se ponía a creer todo lo negativo que Satanás ha dicho por medio de muchísimas personas, que son palabras de maldición y que simplemente nos quiere ver a nosotros en esa condición. De pronto usted no tuvo una vida feliz o de pronto no tuvo una infancia como usted hubiera querido tenerla, pero el Señor ha venido a decir que Él ha venido a renovar su mente, a renovar su futuro, a renovar esos pensamientos, que esos pensamientos suyos no sean el 70% pensamientos negativos, sino que simplemente esos pensamientos puedan ser renovados porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios hizo al ser humano perfecto. Cuando entró el pecado, llegó la imperfección. Pero cuando llegó la imperfección, Dios también trajo la redención, que es su gracia. Él nos dio su gracia para limpiar nuestras mentes, nuestros corazones de toda maldad, de Amén. Todo lo que hemos recibido a través de nuestra vida. Amén. Tenemos el poder y la autoridad para deshacer toda mentira de Satanás, toda influencia de pecado que está sobre nuestras vidas. Miren, una historia que a mí me impactaba mucho fue la historia de Josué. Josué era un hombre que estuvo a la sombra de Moisés. Usted se acuerda que cuando Moisés subía a la montaña, simplemente Josué se quedaba a una distancia de Moisés. Y Josué simplemente veía a lo lejos la presencia de Dios. Y veíamos que el tiempo en el que estuvo Moisés por el desierto fue un tiempo donde estuvo el pueblo muy quieto. O sea, no, sí tuvo en algún momento guerras y esto, pero no de acuerdo a lo que iba a pasar después de Josué, ¿cierto? Y sabemos que fue un tiempo donde Dios usó un hombre, a un hombre que era tartamudo, a un hombre que tuvo que ser metido en una canasta y llevado por el río, ¿sí? Pero que después Dios lo preparó para ser el libertador de la esclavitud de sus hijos. Ahora, Dios también usó a un David que era pequeño y despreciado por su papá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque David era yo también escuché en algún momento que decía que él parecía que era el hijo de la otra. O sea, simplemente fue un hijo que está ya como el bastardo prácticamente. Y por eso quizás David no era tan amado por su padre. Por eso ni siquiera el papá se tomó la molestia de traer a David y decir, mire, Samuel, aquí está mi hijo. Y no, simplemente no lo tuvo en ninguna prioridad. Entonces vemos que Dios también usó a un David que fue menospreciado, y lo llamó un hombre conforme a mi corazón. También vemos a un Daniel, que yo les hablo mucho a los jóvenes de Daniel, un hombre que fue arrebatado del seno de sus padres a los 16 años, en pleno proceso donde hasta ahora se está formando mi carácter, donde estoy tan apegado a mi cultura, a mi país, a mis amigos. Simplemente fue arrancado a otra nación, a otra lengua, a otro sistema, pero Dios también usó a este Daniel y lo puso sobre los principales. Y así me puedo poner a nombrarles todos los personajes de la Biblia, porque nosotros tenemos que tener algo en cuenta, y es que ellos tenían las mismas luchas que usted tiene en este momento, son las mismas luchas que nosotros tenemos, las mismas luchas que ellos también sobrepasaron. Su temperamento, también lucharon con su temperamento, también lucharon con sus aflicciones, pero dice el Señor Jesucristo que Él ha enviado otro consolador para podernos consolar a nosotros en nuestra aflicción. Ahora, en Josué 1:9 hay una palabra que el Señor le dice directamente a Josué, muchos se la saben, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Josué se estaba enfrentando a tomar posesión de la tierra prometida,
Y él simplemente de pensar, o sea, yo me pongo en la posición de Josué, pensar que Moisés ya no iba a estar allí presente, que él no sabía si este pueblo realmente iba a seguir su orden, porque pues obviamente Moisés había generado una gran influencia sobre el pueblo, pero el Señor le dice algo a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este, estoy leyendo el 6. Mira que te mando. A este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le darían a ellos. Ahora el 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Entonces, en esta noche el Señor te está diciendo, Nora, esfuércese, Daisy, esfuércese, no teman. O sea, el Señor nos está hablando a nosotros directamente esta palabra, nos está diciendo a nosotros que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos, que no desmayemos, porque Jehová tu Dios estará con nosotros en donde quiera que nosotros vayamos. Y en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor está haciendo un llamado a la iglesia Centro de Fe y Esperanza La Calera a que nosotros debemos empezar a renovar nuestra mente. Es tiempo de soñar, es tiempo de creer que eso que quizás usted soñó de niño, el Señor lo puede hacer, y aún cosas más grandes. No nos limitemos, no nos quedemos como el elefante, que simplemente no nos movemos del sitio. ¿Cómo podemos empezar a renovar nuestra mente? Con cosas pequeñas, no se siente en la misma silla. Empecemos a cambiar de silla, empecemos a probar otros alimentos, empecemos a anhelar viajar. Viajar no es malo. Amén, dice por el viajar, el conocer otras culturas, el abrir nuestra mente, pero sobre todo renovar nuestra mente y nuestro entendimiento, transformándolo por medio de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos que la arrogancia, que el orgullo, nosotros debemos dejarnos de todo esto, porque eso limita nuestro cerebro, la capacidad de nosotros recibir las cosas. Simplemente la arrogancia hace que si una persona viene y me dice a mí algo que yo debo de cambiar, porque a veces yo no veo mis errores, ¿sí? Uno muchas veces no ve los errores. ¿Quién ve los errores más seguidos? El cónyuge, ¿cierto? Allá. El esposo es el que ve los errores. Y si el esposo viene y le dice a uno tiene que abrir la mente, bueno, de pronto a uno quizás en el momento le moleste, pero tiene razón. O exageré un poco. O exagera un poquito, pero tiene razón. ¿Por qué? O mi mamá, o mi papá, o mi hermano. Uno le puede decir, mira, es que la actitud que usted está tomando, o frente a la posición que usted está tomando frente a su vida, no es la correcta. Entonces es importante que nosotros quitemos esa arrogancia, porque la arrogancia a mí no me va a permitir ver las cosas, no me va a permitir ver qué es lo que Dios tiene para mí, qué es eso tan bonito que Dios, la crítica, el orgullo, el menosprecio hacia mí mismo, porque no solamente nos podemos ir a los extremos, el no amarme a mí mismo, simplemente no va a haber, no, es que eso es para fulanito porque él sí le va bien y a mí, como a mí siempre me va mal. Entonces la condición de nosotros, por eso el Señor nos está llamando a que nosotros debemos de renovar nuestra mente. Cada uno ya mientras he ido hablando va reflexionando, bueno, yo de pronto algunas veces mi comportamiento frente a ciertas circunstancias es de esta manera y no quisiera reaccionar de esa manera, de pronto no quisiera ser tan depresivo o de pronto tan negativo, pero si nos damos cuenta eso es algo generalizado, eso nos pasa casi a todas las personas. Entonces ¿qué pasa? Volvemos a repetir en Romanos 12:2, no os conforméis sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pasa como un señor que tenía unos nietos y el señor se quedó dormido y le pusieron queso en los bigotes. Queso. Y cuando el señor se paró, él caminaba y decía, uff, todo huele feo, uff, por aquí apesta, todo el camino, y entonces todo le apestaba, pero no se daba cuenta que eran sus bigotes. Entonces muchas veces nosotros hacemos lo mismo, hermanos, de verdad esta palabra no es que yo la esté diciendo esta palabra también es para mí, porque nuestra mente tiene que ser renovada.
Nosotros no podemos limitar a nuestros hijos de que no puedan soñar, de que no puedan creer que Dios puede hacer algo grande con cada uno de nosotros. No pensemos en pequeño. Mire, Dios nos está llamando primero a que nosotros nos esforcemos, a que seamos valientes, porque nos está dando una palabra muy grande, que Él está con nosotros. Cualquier proyecto que usted emprenda, así sea vender tintos en la que Dios puede hacer cosas maravillosas, aparte de que usted puede hablarle a una persona de la palabra porque tiene contacto con las personas. Es algo maravilloso. El Señor puede bendecir su trabajo, la relación con su esposo. No menosprecie cuando su esposo o su esposa o su hijo o su mamá le da un consejo. No lo menosprecie, porque el Señor el Señor nos habla muchas veces por medio de las personas que nosotros amamos. Mire, ya algo que el Señor Jesús hablaba en la palabra, y yo es que no encontré el versículo, donde Él decía que Él les estaba hablando a los judíos y les decía que así como aprendiste de Moisés los mandamientos, o bueno, él nombraba como los mandamientos o algo de los mandatos, dice, pero ahora yo les digo que ámense unos a los otros, que fue cuando habló del nuevo mandamiento. A nosotros nos cuesta desaprender, o sea, aprender no es tan difícil. Desaprender ese mal hábito que nosotros tenemos, desaprender el no escuchar, desaprender el no abrir nuestra mente, el no abrir nuestro corazón hacia otras personas es lo que nos cuesta. Entonces la invitación en esta noche es a que nosotros presentemos nuestra mente, nuestro corazón, todas sus emociones, lo que quizás usted ha vivido y vivió de niño, delante de Dios. Y yo los invito a que nosotros estemos sobre nuestros pies y vamos a orar y vamos a poner esto delante del Señor. Que toda crítica, que todo orgullo, que toda falta de amor a sí mismo, que todo eso que quizás yo pensé de niño que lo iba a lograr y cuando llegué crecí y me dijeron, no, ¿usted cree que usted va a ser presidente? No, mijito. Y de una vez me frustraron mi sueño. Piense que el Señor tiene muchísimas cosas grandes para usted. Entonces, yo le invito a que usted piense por un momento, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que lo ha tenido? ¿Cuál es esa estaca que